todos los que nos escuchan, soy su servidora Carolina. Sean bienvenidos una vez más a su programa LegisCorp. Esperemos que se encuentren muy bien. Gracias por prestarnos un poco de su tiempo. Me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión compartiré con todos ustedes nuevos temas de interés a tomar en cuenta en Derecho Mercantil. Y para ello les estaré dando una pequeña introducción sobre los temas que veremos a continuación, en este caso sobre contratos aplicables a la empresa mercantil y el derecho bursátil, los cuales son: 1. ¿Qué son los contratos mercantiles? 2. ¿Cuál es la importancia de los contratos mercantiles? 3. Características de los contratos mercantiles. 4. Elementos del contrato mercantil. 5. Generalidades de los contratos mercantiles. 6. Contratos mercantiles de emisión. 7. Contratos de coinversión. 8. Contratos de franquicia. 9. Contrato joint venture. 10. Contrato atípico o de maquila. 11. Contrato de transferencia tecnológica. 12. Definición de derecho bursátil. 13. Importancia del derecho bursátil. 14. Generalidades del derecho bursátil. Y 15. Naturaleza jurídica del derecho bursátil. Bueno, los invito a ponerse cómodos. Tendremos grandes invitados que abordarán temas de interés para todos nosotros y también nos estarán compartiendo algunas de sus experiencias y conocimientos que serán de gran ayuda e importancia. Síguete informando y no olvides dejarnos tu manita arriba y suscribirte a nuestro canal. Empezamos. Muy bien, primeramente démosle la bienvenida al abogado Francisco. Bienvenido nuevamente a su programa, abogado. Buen día, gracias por la invitación. Me alegra mucho poder estar en tu programa una vez más y poder compartir con todos ustedes mis conocimientos. Espero que sea del agrado, pero más que nada, de apoyo para todos ustedes. Por supuesto, abogado, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. También contaremos con la presencia de la licenciada en Administración, Karen Itzel. Bienvenida. Muy buen día y muchas gracias por haberme invitado nuevamente a este programa. De igual manera, espero que la información que les proporcionaremos sea de mucha utilidad para todos y cada uno de ustedes. Esperemos que así sea, licenciada. Le agradecemos su presencia. Asimismo, está con nosotros la licenciada en Relaciones Públicas, Milpi. Bienvenida, licenciada. Buen día. Es un gusto para mí estar aquí nuevamente con todos ustedes compartiendo nuestros conocimientos. Gracias por la invitación. Nosotros le agradecemos por acompañarnos. Y ahora, por último, pero no menos importante, está con nosotros la abogada mercantilista Luz del Carmen. Bienvenida nuevamente, abogada. Buen día. Les agradezco nuevamente la invitación. Espero que todos podamos llevarnos grandes aprendizajes en este último video podcast. Claro que sí, les agradezco a todos por estar con nosotros nuevamente. Me da mucho gusto poder contar con su presencia en nuestro programa. Verán que no se arrepentirán. Hoy hablaremos de temas muy importantes sobre los cuales todos debemos conocer acerca del derecho mercantil. Aunque el día de hoy, como ya lo había mencionado, en esta ocasión hablaremos sobre contratos aplicables a la empresa mercantil y el derecho bursátil. Bueno, primeramente, abogado Francisco, ¿podría decirnos qué son los contratos mercantiles, por favor? Claro, puedo decirte que el contrato mercantil es una especie del convenio que se produce o transfiere derechos y obligaciones. Así que podemos afirmar que el contrato mercantil es el acuerdo de dos o más voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones de naturaleza mercantil, en la cual existe en una de las partes la presencia de un comerciante, ya que su fin en la industria o el comercio o por el carácter mercantil del objeto sobre el que recae. Es decir, es un negocio jurídico bilateral que tiene por objeto un acto de comercio. Como bien, es importante saber que los contratos mercantiles son aquellos documentos los cuales tienen dicha importancia,
y esos se firman de una empresa a otra de manera responsable. Pueden ser contratos de conveniencia, contratos de crédito, contratos de acciones de una empresa. Con el fin, se pueden prestar los servicios a cambio de una cantidad de dinero, la cual se encarga de cubrir los gastos que se llevarán a cabo tras los servicios. Esto con el fin de que exista el apoyo mutuo entre ambas y ayudando a crecer y cumplir sus objetivos, así como dar mejores oportunidades a sus trabajadores de crecimiento económico. Así es, abogado. En resumen, podríamos decir que estos contratos nos van a permitir establecer como un vínculo entre dos partes por medio de la cual ambas se van a comprometer a lo pactado en esta, y donde cada una recibirá una serie de derechos y una serie de obligaciones que pueden ser contraprestaciones económicas u otro tipo de derechos. ¿No es así, licenciada Itzel? Claro, primero que nada hay que describir brevemente qué es un contrato. Bien, es aquel pacto en donde de manera muy detallada van a describir las causas o motivos por las cuales se ha creado el ya mencionado compromiso. Ahora, en muchas ocasiones nos negamos a celebrar la firma de un contrato al emprendedor de algún negocio con amigos, ya que tenemos la creencia de que son personas de mucha confianza y que nunca nos van a defraudar, ¿no? Sin embargo, existe la posibilidad de que alguno de los involucrados no cumpla con sus responsabilidades y obligaciones, motivo por el cual se recomienda protegerse ante esta situación, siendo una manera de hacerlo pues a través de contratos. Bien, cabe destacar que la importancia del contrato mercantil radica en definir las responsabilidades que cada una de las partes tendrá durante la entrega y de riesgos en el traspaso de las mercancías, así como los costos, plazos para el pago y el método que se va a emplear para ejecutar el mismo. Realmente sucede que muchos somos tan confiados o creemos que en la actualidad todavía hay personas a nuestro alrededor que tienen muy presentes los valores, al igual que nosotros, y no exponemos otras partes esenciales, como si realmente fuera pues cierto que ambas partes son honestas, y por esa razón no creemos necesario crear un documento donde exponga la situación. Es decir, todo gira a partir de suposiciones de que cada una de las partes cumplirá con sus evidentes obligaciones, tanto de un lado como del otro. Y es por ello que en estos casos siempre existe la desconfianza y el riesgo latente de que no suceda como debería. Entonces, digamos que sí, hay muchas razones por las cuales deberían celebrar un contrato. Por ejemplo, su presencia es importante en situaciones muy cotidianas, como son el reconocer las deudas o para asegurar alguna inversión. Estoy completamente de acuerdo con usted, licenciada. Por ello, es importante saber cuáles son las características que éstas deben tener. Para ello, licenciada Milipi, ¿podría decirnos cuáles son estas, por favor? Con mucho gusto. Verán, las características principales de los contratos mercantiles van a depender de cuál sea el objeto del contrato, pero se puede señalar como 1. Contratos reales, consensuales y solemnes. 2. Contratos unilaterales o bilaterales. 3. Son contratos onerosos. 4. Contratos de ejecución inmediata o aplazada en el tiempo. Y 5. Contratos principales o accesorios. Bueno, podemos decir que en los contratos reales es cuando hay una entrega de tal cosa. En el consensual no quiere que sea por escrito. Este puede ser verbal o con un consentimiento táctico. En el contrato unilateral se generan obligaciones solo para una parte y derechos para la otra. Y en el contrato bilateral podemos decir que es cuando de voluntades que dan origen a derechos y obligaciones para todas las partes que le integran.
Los contratos son onerosos cuando se imponen remuneraciones. En los contratos principales entran los que existen por sí mismos y estos no requieren de la existencia de otro contrato, y los que son accesorios dependen de un contrato principal. Concuerdo, licenciada. Asimismo, los elementos básicos que este tipo de contratos mercantiles, y como todo contrato, deben contener disposiciones esenciales, las cuales son identificación de las partes que intervienen y los representantes de la misma, el motivo, cosa o servicio por la que se firma el contrato, compromisos que aquellas partes se comprometen a asumir y las consecuencias a considerar del posible incumplimiento, la forma de pago, ya que es una de las cláusulas que puede dar lugar a problemas si no se precisa aclarando de qué manera se va a abonar y en qué plazos, y la duración del contrato, porque es importante señalar tanto la fecha de inicio como el fin. Considero que hoy en día son muchas las empresas que prefieren aumentar la plantilla utilizando contratos mercantiles en lugar de laborales. Este procedimiento no es válido porque la relación laboral no puede sustituirse por otra de naturaleza distinta a capricho del empresario. Hay que analizar detenidamente qué tipo de trabajo va a desempeñar el trabajador y en qué condiciones, de manera que se cumpla con la legalidad. Ahora bien, en el momento de celebrar un contrato mercantil puede sustituir numerosas dudas, pero en sí su estructura es de la menos rígida. Y no obstante, las cláusulas que se pacten deben ser muy especificadas para no tener problemas, asimismo acatando a las disponibilidades de la ley. Así es, y para ello debemos tomar en cuenta las siguientes generalidades de los contratos mercantiles. 1. Los contratos con arreglo a este código u otras leyes deban reducirse a escritura o requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia. 2. Los contratos célebres en país extranjero, en que la ley exige escrituras, formas o solemnidades determinadas para su validez, aunque no las exija la ley mexicana. 3. En uno y otro caso, los contratos que no llenen las circunstancias respectivamente requeridas no producirán obligación ni acción en juicio. Debemos saber que los contratos mercantiles se pueden llevar a cabo tanto en personas físicas como morales. Esto se refiere a la tramitación de una empresa a otra, con el fin de llegar a un acuerdo que ambos deben respetar de manera legal, así como también debemos saber que esos contratos deben ser firmados de acuerdo al tipo de acreditación que se desea llevar a cabo, ya sea prestaciones económicas, como la venta de sus acciones y compraventas, que se obligan en virtud del mismo regulando sus relaciones relativas, determinando una finalidad clara y precisa, que sea benefactora para los dos, y cumpliendo de una manera recíproca. También los contratos mercantiles son respaldados por el Código Civil de Comercio, apoyando a su correcta utilización. Gracias a todos por hablarnos a detalle de todo lo que conllevan los contratos mercantiles. Bueno, me gustaría agregar que estos se van a diferenciar de un contrato laboral por el hecho de que los contratos laborales o de trabajo pueden ser como el fruto de una relación laboral entre el trabajador y empresa, mientras que el mercantil podría decirse que va un poco más enfocado entre empresarios. Ahora, los que son entre personas con carácter privado son más conocidos como contratos civiles. Pero enfocándonos en la importancia del contrato mercantil en las relaciones comerciales con respecto a los trabajadores, podría decirse que la principal diferencia de este tipo de contrato con respecto al laboral es que en el contrato laboral el trabajador no realiza su labor de manera totalmente independiente, por así decirlo, mientras que en el contrato mercantil el trabajador sí realiza su labor profesional de manera independiente. Es así que podemos decir que por lo tanto el contrato mercantil es un tipo de contrato por el cual una empresa firma con otra empresa o con una persona física que, como mencionaba, es independiente o autónoma,
para que preste sus servicios a cambio de una remuneración económica. Ahora bien, dentro de estos contratos mercantiles podemos encontrar distintos tipos, los cuales nos explicarán a continuación. Iniciemos con usted, licenciada Itzel, por favor. Claro, primeramente encontramos a los contratos de emisión. Se puede definir a los contratos de emisión como aquel instrumento jurídico que permite canalizar la asistencia financiera requerida mediante la suscripción de títulos de valores expresados por la sociedad emisora beneficiaria por parte de terceros interesados. En otras palabras, vamos a decir que es aquel contrato que se va a generar entre dos partes muy importantes, que son el emisor de un bono y el portador de un bono. Llegando a este punto, el bono debe de tener ciertas características que pues van a describir muchos puntos que serán importantes para que se lleve una buena estructura del mismo. Lo que se describe son cosas muy comunes, como son el registro de los términos de la obligación de la deuda, la tasa de interés, los derechos de conversión y, bueno, entre otras cosas. Entonces, digamos que lo podemos visualizar como un contrato muy completo y al mismo tiempo muy novedoso. Y se preguntarán por qué. Bueno, ya que abarca muchos puntos a diferencia de otro tipo de documentos de este mismo rango. Así es. Bueno, cabe resaltar también que estos son un acuerdo por un periodo determinado que permite a los deudores manifestar el documento a corto plazo, el cual por lo regular es de 3 a 6 meses, bajo su propia garantía. Pero también son títulos de valores que agregan una parte alícuota, es decir, una parte proporcional de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad sujeta a la inspección del gobierno. Pero existen más tipos de contratos mercantiles. ¿Qué otro podría mencionarnos, licenciada Milici? Bueno, también podemos encontrar el contrato de coinversión, en el cual constituyen el acuerdo completo entre las partes en relación con su objeto y podrá ser ampliado, modificado o alterado de mutuo acuerdo mediante documentos escritos y firmados por ambas partes, el cual se adjuntará al presente contrato como anexo, formando parte integral del mismo. Como podemos ver, es un contrato mediante el cual una o más personas establecen el nivel de participación económico que tendrán con una tercera persona, lo cual hace que sea una sociedad mercantil. Esto con el fin de poder obtener para todos un beneficio económico mediante todas las actividades mercantiles que realicen la mencionada tercera persona. Claro, pero no solo eso. Mediante estos contratos también dos o más personas, ya sean naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, podrán acordar poner bienes en común o no, relacionados a una actividad beneficiosa que realizarán todos, uno o varios de los contratantes directamente o por medio de terceros, sin constituir una persona distinta a aquellos naturales o jurídicos, de contratantes, distribuyéndose tanto el riesgo como el beneficio según lo que hayan estipulado. En efecto, otro tipo de contrato es el de franquicia. Primeramente debemos saber qué es una franquicia. Y bueno, estos son asociaciones comerciales entre los propietarios de una empresa prefabricada de algún servicio o empresa comercial, como individuos, de manera que puedan adquirir una compensación económica. Ahora bien, ¿qué es un contrato de franquicia? Es el documento que firman las partes para facilitar el manejo de servicios y recursos dentro de una empresa, con un modelo de negocio que ya funciona, que ya ha sido probado y comprobado. Es por eso que mediante el contrato de franquicia lo que se espera es eliminar la incertidumbre de empezar un negocio desde cero experiencias. Existen dos partes que pueden distinguirse claramente: el franquiciante, la empresa que cede los derechos de comercializar su producto,
y el franquiciador, el inversor que adquiere los derechos. Mediante este contrato se establecen tanto obligaciones como derechos para ambas partes. Hoy en día las franquicias forman parte de modelos de negocios con mayores resultados en la historia. Marcas como McDonald's o Starbucks sirven de muestra de cómo estos sistemas se han extendido vertigosamente a nivel mundial de una manera sólida, eficaz y reduciendo las posibilidades de fracaso empresarial. Es decir, al momento de que inicies un negocio en específico, implementando el sistema comercial de alguna marca, debes llegar a un acuerdo con el franquiciador para que éste te ceda los derechos del modelo empresarial como una estrategia comercial. Actualmente, es una forma de contrato muy común que fortalece la competencia para pequeñas y medianas empresas respecto a grandes empresas. Con la franquicia, las empresas están creciendo y expandiéndose sin necesidad de aportar una cuantiosa cantidad o una cuantiosa inversión. Eso es muy cierto, abogada. Entre otros contratos también encontramos el contrato Joint Venture, que es un contrato de asociación de 2 o más personas, físicas o morales, para un proyecto conjunto, que como veremos comúnmente, se obligan a aportar bienes, derechos, servicios, conocimientos, sirven para llevar a cabo una causa común y compartir ganancias y pérdidas, pero también pueden obligarse a la creación de una persona moral con posterioridad, la cual convertirá en un contrato propietario de sociedad civil o mercantil. Es importante saber que el joint venture es el cierre de un contrato entre 2 o más personas. Por ejemplo, cuando una persona o empresa desea adquirir bienes económicos, tiene que llenar un contrato con sus datos y posteriormente firmarlo para hacerse responsable de ello. Dichas personas obligan a aportar bienes y servicios, los cuales servirán para realizar una buena causa. Pero es importante saber que una vez que ambos firmaron el contrato, están dispuestos a participar en las ganancias como pérdidas. Por lo tanto, se ven obligados a cumplir con su parte del trato. Claro, aunque por otra parte podríamos definir al contrato atípico de maquila como el acuerdo de voluntades por virtud del cual una empresa localizada en México, es decir, una maquiladora, se obliga frente a una compañía ubicada en el extranjero, es decir, el cliente, a realizar un proceso industrial o de servicio destinado a la transformación, elaboración o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación y posterior a cambio de una contraprestación. El mercado y el comercio se han visto en la necesidad de buscar alternativas en una economía bastante globalizada y de grandes transformaciones que les posibiliten desarrollarse de manera competitiva, rápida y ágil. Por este motivo, las empresas han superado los contratos ortodoxos que muchas veces están, vamos a decir, desfasados de las necesidades económicas, financieras y jurídicas actuales, y pues se han creado nuevas modalidades de contratación conocidas como contratos innominados. Bueno, primero que nada hay que aclarar que el contrato atípico es también conocido como un contrato innominado. En este vamos a poder observar muy claramente cómo participan dos partes muy importantes. Sobre todo, estas son del conocimiento de muchos de nosotros y estas pueden ser tanto nacionales o extranjeras. Y entre ellas encontramos a la maquiladora. Haciendo un análisis más profundo de esto, podemos encontrar que este contrato de maquiladora tuvo un origen por poder legítimo y su principal característica va a ser definir las características y de capacidad, es decir, lo que se debería percibir refiriéndonos a la fabricación del producto. En resumen, para no causar más confusión, el término maquila se va a utilizar para describir detalladamente la producción de cuenta ajena.
Así es, licenciada. El contrato atípico no tiene normatividad y es ejecutado bajo características que han sido establecidas bajo la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia de los principios que le son aplicables, además de las normas que se aplican en general en los contratos. Y añadido a esto, aplica principalmente el principio de la autonomía de la voluntad, la cual va a permitir que las partes pacten sus acuerdos en el marco de lo legal. Y por último, tenemos el contrato de transferencia tecnológica, el cual nos explica la licenciada Milipi a continuación. El tipo de contrato de transferencia tecnológica es aquel proceso según el cual se transmiten conocimientos, habilidades y resultados de investigaciones mediante en el que se entablan sinergias entre personas físicas o jurídicas o incluso entidades estatales o supraestatales para hacer progresar el estado de la técnica de forma que las partes puedan desarrollar de manera más eficiente el objetivo de la innovación transferida. Este también es conocido como un contrato de tecnológico. Su objetivo es la transmisión de tecnología entre una parte, en la cual el transferente se compromete a transmitir al receptor determinada tecnología a cambio de un precio. En un sentido más amplio, esta clase de contrato puede comprender los conocimientos técnicos o tecnología patentada o no. En un sentido restringido, este contrato tecnológico se refiere solo a la tecnología no inscrita en el registro de la propiedad industrial y todos estos contratos pueden adoptar cualquiera de las modalidades de cesión de la propiedad o del uso de la tecnología. El aprender a transferir tecnología propia a terceras personas, a rentabilizar la investigación y desarrollo y proporciona una vía comercial muy importante para captar nuevos recursos. Muchas gracias por explicarnos en qué consisten cada uno de los contratos mercantiles que podemos encontrar. Como pudimos darnos cuenta, cada uno de ellos es importante, ya que nos van a permitir establecer de manera clara las obligaciones y las responsabilidades que va a asumir cada una de las partes implicadas. Y bueno, hablando de otro tema importante dentro de esto, veamos qué es el derecho bursátil. Yo se los puedo aclarar. Y bueno, el derecho bursátil es un conjunto de normas jurídicas relativas a los valores, a las operaciones que con ellos se realizan en la bolsa de valores o fuera de ella, y que regula a los agentes bursátiles y protege los intereses del público inversionista por medio de las autoridades financieras correspondientes. Los mercados de valores son una parte importante de un sistema financiero eficiente. La lógica indica entonces que los mercados de valores juegan un rol importante en promover el desarrollo de un país. Tal vez se pregunten, ¿por qué? Y bueno, esto es porque los mercados de valores ofrecen intermediación financiera para instrumentos de deuda, bonos por ejemplo, y acciones asegurando la mayor competencia entre las fuentes de financiamiento, mayor eficiencia y por tanto generación del empleo y la productividad de bienes y servicios, con la esperanza de que estos esfuerzos se verán reflejados en términos de crecimiento económico más rápido. Claro, abogada, por esa razón, es de suma importancia dentro de los sistemas financieros que las empresas tienen a su alcance. Este sirve para conocer cualquier sistema financiero que permite llevar a cabo la capacitación de recursos económicos de algunas personas u organizaciones o instituciones gubernamentales que lo requieren para invertirlo. Primero que nada, debemos saber que el derecho bursátil es de suma importancia dentro de las empresas, ya que tiene la capacidad de conocer el estado financiero y económico en el que se encuentra, así como saber los problemas que está radicando y por el cual se debe llevar a cabo un cuidado especial para proteger los intereses públicos por medio de autoridades financieras, así como de los demás inversores, ya que es necesario que esta información se da a conocer ante el público para saber que la empresa no cuenta con ningún percance económico.
Así es. Las generalidades del derecho bursátil dinamiza la economía nacional a través de pues una gama de instrumentos de naturaleza mercantil denominadas valores, y al mismo tiempo dentro del marco técnico en el que se desarrolla el derecho bursátil interviene con marcada influencia el interés público, que en ocasiones matiza los actos de la conducta de las personas y de las características de contratación. Como se puede observar, la principal fuente del derecho bursátil es la ley del mercado de valores. Es por esta razón que es de suma relevancia, ya que dentro de esta vendrá desglosado todo lo relacionado con aquellas disposiciones correspondientes a diversos puntos muy importantes que tienen relación con el Registro Nacional de Valores Intermediarios, y por otra parte las personas que no están inscritas como intermediario van a poder realizar, inclusive van a poder hacer uso de las funciones que están muy bien reservadas hacia los agentes de valores. Y ya por otro lado, hablando de la bolsa de valores, se puede observar cómo cuenta con una característica muy fácil de recordar. Esta característica nos va a indicar que solo puede operar con la autorización que le otorga la Secretaría de Hacienda y Créditos Públicos. Entonces, son varios los puntos que tendremos que previsualizar antes de realizar cualquier movimiento, pues para obtener mejores resultados. Claro, pero no solo eso. También es importante saber que esta cuenta con una naturaleza jurídica, la cual viene de las categorías de los llamados derechos de categoría, tendencia que proviene de un movimiento más vasto que apunta a dar mayor relevancia a las diferencias técnicas y económicas, lo cual nos explica más a detalle la licenciada Miniti a continuación. Claro, verán. Esta es la rama del derecho privado, derecho comercial, derecho empresarial y derecho corporativo. Esta estudia y regula las acciones, las ofertas públicas de adquisición, los seres inmortales, la sociedad agente de bolsa, la función del mercado de valores, clases de valores, operaciones del mercado de valores, fondos muro, reporto, entre otros. Debemos saber que el derecho bursátil es parte del derecho empresarial, y para los empresarios es importante esta rama del derecho privado, y al mismo tiempo se considera que el derecho bursátil forma parte del derecho corporativo. Esta es una rama del derecho bastante amplia, y para los abogados es muy importante que conozcan esta parte del derecho privado. Muchas gracias. Bueno, como pudimos escuchar durante este video podcast, este tema, al igual que todos los anteriores, es bastante extenso, y cada uno de los puntos vistos va a formar parte importante y fundamental en el conocimiento acerca de este tema de las sociedades mercantiles. Por esta razón, nos gustaría mucho que cada uno de ustedes nos compartiera cuál es la aportación que deja este video podcast a su vida. Pero antes de eso, vamos a un pequeño corte comercial. No se vayan, amigos, que enseguida volvemos. Control
Bueno, lo que yo me llevo como aportación de este tema general llamado contratos aplicables a la empresa mercantil y derecho bursátil, me doy cuenta de que existen distintos tipos de contratos, los cuales se hacen regir por la ley, pero que todos son de suma importancia y se aplican en distintos contextos dentro de la sociedad. Pero primero que nada, debemos conocer que el contrato mercantil son documentos que se firman de una empresa a otra, llevando a cambio una prestación económica, la cual deberá regresar en un tiempo determinado, haciéndose responsable de dicha adquisición. Por ejemplo, una empresa u organización decide hacerse de un servicio para mejorar sus instalaciones, por lo tanto, deberá dar una suma económica, ya que ayudará a contribuir con los gastos que se llevará por realizar los dichos servicios. Así también, cuando una empresa quiere adquirir acciones, las cuales le permitirán desarrollarse mejor, entonces, esa deberá firmar un contrato en el que se hace responsable de pagar una fuerte suma de dinero para pagar las acciones que acaba de comprar. Así como estos ejemplos, hay muchos más que se desarrollan en diferentes ámbitos, como los contratos mercantiles de emisión, el cual debemos saber que estos tienen una función especial y la cual los diferencia del resto, ya que obliga al deudor a cubrir sus deudas de una forma cordial y educada. Pero entonces, antes que nada, debemos saber que este se lleva a cabo mediante un emisor y un portador, en donde el emisor es el que se le obliga a devolver sus deudas, que tiene en un tiempo determinado, y el portador es a quien se le devolverá esa deuda, y de lo contrario, si no se le devuelve, tiene el derecho de exigir hasta que se le atribuya lo que es suyo, y en caso de que éste no reciba lo que es suyo, puede proceder de manera legal. También existen los contratos de coinversión. Antes que nada, es importante saber que estos contratos se firman entre dos o más personas o empresas, pero una vez llegado a culminar el acuerdo, deben saber que estos contratos pueden ser modificados en cualquier momento, de acuerdo a la manera que les convenga mejor, ya que por lo general, si alguien no está de acuerdo, puede llegar a dialogar buscando mejores alternativas, y esto prolongará un nuevo contrato, el cual será modificado en beneficio para ambos, el cual le atraiga mejores recursos económicos. Ahora, otro de los contratos más importantes son los contratos de franquicias. Antes que nada, debemos de saber que estos contratos son uno de los más conocidos a nivel nacional, ya que son más que nada los documentos firmados de un servicio o empresa comercial para facilitar el uso de marca y productos a vender, ya que como son muy reconocidos se les otorgan los permisos necesarios para que puedan laborar de una manera buena y saludable. Así como tanto los contratos joint venture, los cuales son contratos que se usan para cerrar una adquisición entre dos partes físicas o morales. Por ejemplo, cuando se desea hacer un préstamo económico, este contrato se deberá rellenar con los datos personales de la otra persona y firmarlo, para hacer notar que será responsable de lo que pidió prestado en un tiempo reglamentario. Esa deuda debe ser saldada. Ese tipo de contratos no es tan común su uso, pero en algunas instituciones se sigue desarrollando, buscando de la manera un buen control de establecer su economía. Así como estos, también existen los contratos atípicos. Estos contratos son una forma de buscar crecimiento e innovación dentro de las empresas, buscando una mejor forma de desarrollarse, implementando un nuevo sistema, el cual les permite ser muy competitivos en los ámbitos económicos. Un ejemplo podría ser cuando una empresa busca contrataciones rápidas y seguras, sin la necesidad del papeleo. Por lo tanto, se adhieren a este tipo de contratos para hacerlo más rápido. También podría ser cuando una empresa desea comprar o adquirir bienes y servicios. Por lo tanto, busca hacerlo de la manera más rápida y eficiente. Por último, tenemos los contratos de transferencia electrónica, los cuales también son de suma importancia. Saber que esos contratos son una movilidad, ya que son realizados en línea, los cuales se encargan de ceder algún bien económico. Esos contratos son muy eficientes de usar, ya que su uso es de manera rápida y sencilla. Este tipo de contratos ayudan a impulsar el crecimiento y desarrollo de las empresas, buscando una mejor actividad empresarial. Dentro de las empresas se están buscando nuevas alternativas de crecimiento y desarrollo. Por eso, así como los contratos de transferencia, existen otros más que apoyan a dar un mejor servicio al público. De igual forma,
debemos saber que el derecho bursátil se encarga de diseñar las normas y reglas que van apegadas a todo lo económico, así como las bolsas de valores, entre otros. El derecho bursátil también se centra en cuidar y proteger los intereses públicos, ya que se encarga de verificar en qué serán invertidos, así como el uso que se le dará de la mejor manera posible, buscando una intervención segura. Este es de suma importancia, ya que se centra en todo lo que tenga que ver con el sistema financiero de las empresas, el cual sirve para conocer el estado en el que se encuentra la empresa, tratando de ayudar y apoyar de la manera posible, para saber si está en disposición de hacer intercambios de bienes y servicios con otra empresa. Una vez más, agradezco el haber podido conocer más a fondo este tema en general y saber el impacto que hacen los diferentes tipos de contrato y el derecho bursátil dentro de las empresas y la forma en la que se desenvuelven, ya que como hemos visto son de dicha importancia dentro de las empresas, ya que les trae beneficios que ayudan en el crecimiento y el desarrollo de esta. Este tipo de implementación de contratos comúnmente nosotros no lo solemos ver tanto, pero se siguen realizando en la actualidad. Gracias, abogado. Ahora, licenciada Itzel, ¿podría compartir con nosotros qué aportación se lleva usted el día de hoy, por favor? Claro que sí. Primeramente me gustaría mencionar que a lo largo de todo este tiempo, me imagino que muchos, al igual que yo, logramos reforzar nuestros conocimientos y al mismo tiempo también aprendimos más datos que nos serán de mucha utilidad al momento en el que tengamos que incorporarnos al ámbito laboral y el hecho de estar más preparados nos va a abrir más puertas y nos dará más oportunidades para trabajar con toda la actitud en algún trabajo en el que nos asignen. Entonces, además sucede que uno de los mayores problemas que sucede en una empresa es que los trabajadores nada más les asignan los puestos pues porque el simple hecho de que se lleven con el gerente o por palancas y por esa razón el mismo empleado no da lo mejor de sí o inclusive no llega a cubrir las expectativas que le plantea la empresa. Por otro lado, me gustaría empezar a hablar sobre los contratos mercantiles, y es que muchas veces nos pasa que somos muy confiados o no vemos como algún problema el hecho de que prestemos algún dinero o servicio, etcétera, y es por ello que sucede mucho que la gente de ahí se respalda y se hace la que no recuerda nada, y es que no recuerde nada, como ya les mencionaba en trabajos pasados, a veces simplemente pues se les hace fácil no devolver lo que se les prestó, o simplemente así toman ese tipo de actitudes, ¿no? De irresponsabilidad en las que pues, no quieren devolver lo que se les prestó, y pues bueno, por el lado del afectado tampoco hay manera de comprobar que se les prestó algo nuestro, y es que hay que ser realistas. Actualmente en esta época en la que vivimos, pues ya está muy complicado que confiemos inclusive en nuestra propia sombra, y aquí la importancia de este tipo de documentos, ya que su principal función será especificar en un documento qué medidas se tomarán en cuanto a una deuda, por así decirlo, y este documento va a tener o adquirir el poder que se le otorgará con el único fin de obligar a ambas partes a cubrir los lineamientos que se establecen. Por ejemplo, sucede mucho que todos los días nosotros vamos por ahí caminando y hacemos compras y no nos damos cuenta de que este simple acto ya forma parte de lo que estamos hablando. Y sé que suena un poco tedioso, pero miren, hay que analizar un poco. Todo el tiempo estamos efectuando multitud de contratos y pueden ser tanto verbales así como escritos. Quizás se preguntarán, bueno, ¿y por qué? Resulta que el simple acto de pagar por un café en cualquier cafetería, el pasar el ticket en
el que te dan en el autobús. Ven que cuando subes te preguntan tu destino y te dan un papelito donde indica cuánto vas a pagar según la distancia. Bueno, así en esta situación, o incluso cuando nos ponemos de acuerdo para comer o salir a la calle y con algún compañero, un amigo, un familiar, etcétera, pues todo ese tipo de situaciones se convierten o pasan a formar parte de los contratos. Y es que siempre, todo el tiempo, estamos estableciendo una relación contractual, por así decirlo. Entonces hay que reiterar que estos van a hacer o van a jugar un papel fundamental en cuanto a que nos va a asegurar el derecho de reclamo. Ya sabemos que este derecho pues nos va a permitir expresar nuestras inconformidades y principalmente pues van a describir por qué hubo un fallo al momento pues de seguir algún lineamiento. Tal vez otra persona involucrada en este contrato omitió ciertas características, como pueden ser tal vez no pagó, o quizás si no tenía que adquirir algún otro bien y pues ya fue a sacar otro por ahí y sucede que su deuda pues quién sabe, entonces ni se acuerda. Bueno, todo este tipo de situaciones son las que podemos expresar que estamos en desacuerdo en caso de que se requiera. Entonces, pues como les estaba diciendo, este tipo de inconformidades las podemos expresar ante un tribunal en caso de que así lo llegáramos a considerar. Ahora sí, dado que el ordenamiento jurídico mexicano trae consigo ciertas ventajas y entre una de las más destacadas podemos notar mucho la que dispone de una ley que se va a encargar de regular los actos comerciales. Lo que resulta aún más interesante de este tema es que, como ya pudieron notar, hay una ventaja inminente, ya que hay un contrato para cada rango. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que cada uno, así como todo, siempre se necesita de algo que esté especializado en algo. Sé que suena algo confuso, así que pondré un ejemplo. Los doctores sí están... está muy bien que sepas de todo un poco, ven que están los doctores generales, pero hay cosas que es mejor tratar con alguna especialidad. Como por ejemplo, para tratar a los bebés están los pediatras, para tratar el corazón está la cardiología, para tratar los pies están los ortopedistas. Entonces, esto va de igual manera para los contratos. Hay contratos de coinversión, de franquicia, joint venture, está el contrato atípico, de transferencia tecnológica y entre otros. Y nosotros hablamos de estos porque consideramos que son los más usuales, por así decirlo. Bueno, llegando a este punto me gustaría hablar un poco más sobre los contratos atípicos. Sé que pensarán que puede que no sea el más importante a comparación de pues los otros, pero pues fue el que más captó mi atención porque creo que me sentí un poco identificada con él. Y bueno, miren, hay que recordar brevemente que los contratos atípicos son aquellos que no cuentan con... Bueno, no se encuentran regulados en alguna legislación y de hecho hay ocasiones en las que pues este tipo de contratos van a adquirir tipicidad social y se preguntarán ¿por qué? Bueno, nada más y nada menos que gracias al uso constante que le otorga la sociedad. Bien, ahora sí, una vez que ya tenemos todo este concepto ya más claro, podemos pasarlo al lenguaje de Maquila. Bueno, al contexto, que si, bueno, para que me entiendan, entonces, como vimos en el trabajo, pudimos notar que en el contrato de Maquila va a ser como aquel acuerdo de voluntad en donde la empresa también podemos llamarla maquiladora. Se obliga frente a una compañía a realizar un proceso industrial. Esto con el fin de llegar a una transformación que en muchos casos también puede ser la elaboración o reparación o de mercancías de procedencia extranjera. Y esto sería que este proceso va a ser a cambio de una contraprestación.
Yo tuve la oportunidad de trabajar en muchas ocasiones en este tipo de maquilas y pude ver más de cerca esto que les estoy mencionando. Y de hecho me gustaría comentarles algo, ya que no muchos lo saben, pero la regulación del contrato de cualquier maquila no la vamos a poder encontrar descrita o desglosada en las leyes mercantiles mexicanas. Y esto porque simplemente estamos hablando de un contrato atípico, así que hay que investigar mejor antes de tomar cualquier decisión, porque toda esta información nos puede ayudar a tomar mejores decisiones en algún futuro. Agradezco sus palabras, licenciada. A continuación, le cedo la palabra a la licenciada Miriti. Por favor, ¿podría mencionarnos qué aportaciones le dejó? Muchas gracias por haberme invitado nuevamente a tu programa. El día de hoy aprendimos demasiadas cosas y como nos podemos dar cuenta, los contratos mercantiles son muy importantes para las empresas, ya que estas firman contratos en donde empiezan a tener a ambas empresas derechos y obligaciones al prestar sus servicios para que puedan llegar a sus objetivos establecidos. Estos contratos pueden ser de crédito, ya que con eso se financian para así poder tener mejores beneficios económicos para la empresa y claro, esto va haciendo que empiecen a tener mejores resultados. Ante todo esto, debemos saber que al firmar un documento, ambas empresas deben ser responsables y deben cumplir con las obligaciones que empiezan a tener, porque así la que cede un crédito sabe que la otra pagará el crédito prestado para su beneficio en ese momento, ya que algunas empresas quieren hacerlo de palabra porque piensan que son sinceras como otras y luego resulta que no lo son y no tienen cómo comprobar que les hicieron un préstamo económico, lo que viene siendo un fraude por no haber tenido un contrato que los respalde y esto va haciendo que la otra empresa que pidió el préstamo pues no llegue a pagar dicho préstamo. El contrato que firmen ambas empresas debe contener el motivo por el cual se está efectuando este documento para que así no lleguen a tener ningún problema y claro, deben tener la fecha tanto de inicio como del fin del contrato. También escuchamos que deben ir los nombres de las personas que intervienen y los responsables para que lleguen a cumplirse lo acordado. Si es el caso del préstamo de un crédito, pues deberán estar estipulados cómo se deben ir pagando el dinero del préstamo y a cuánto tiempo tiene que ser. Otro de los contratos que vimos el día de hoy es el contrato de coinversión. Estos son los contratos que ayudan a las empresas a ver qué tanto de participación van a tener una con la otra para que tengan un buen beneficio económico. Y claro, este contrato es escrito y firmado por ambas partes. Encontramos otro tipo de contrato, este es el de franquicia y en este contrato pues se hacen para que una empresa que ya está en función ceda los derechos para que otras personas puedan hacer uso de la misma y puedan sacar beneficios económicos. Un ejemplo de estas empresas podrían ser las empresas más conocidas que son las tiendas OXXO. Estas empresas están en varios lugares de la República Mexicana y muchos de los empresarios se contactan para poder hacer un contrato para poder poner una tienda en otro lugar. Y al cederles el nombre, ellos son los que hacen uso y esto les trae muchos beneficios económicos, ya que la gente va mucho a consumir los productos y también porque pueden hacer depósitos bancarios y ya no es necesario ir hasta el banco. Al igual uno puede hacer pagos de luz, de teléfono, los pagos de las compras por internet, puede uno hacer recargas de cualquier compañía, etcétera. Así sean unas empresas grandes o pequeñas, el que estén en función hacen que se vayan expandiendo en muchos lugares y pues para el dueño, que es el franquiciante, van adquiriendo muchos beneficios ya que lo van conociendo más
por el nombre de su empresa y al igual muchos beneficios económicos. Así como existen otras empresas que van teniendo varias franquicias en los diferentes lugares y algunos de ellos ya están en otros países, como lo es Walmart, que es el más conocido. Como nos hemos dado cuenta, todos los contratos tienen diferente valor y también podemos encontrar el contrato de transferencia y va ayudando a las personas con las innovaciones, ya que algunos transfieren sus creaciones, ya sean patentadas o no, a otras personas. En estas podrían entrar los teléfonos celulares que vienen siendo los smartphones o la tecnología más reciente, ya que todo va avanzando y se va aprendiendo desde que estamos en la universidad, porque ahí van apoyando a los jóvenes a crear proyectos que sean muy innovadores y en algunas universidades apoyan a los jóvenes a empezar a dar a conocer sus creaciones y también los ayudan en algunas a que las puedan patentar. Otros ejemplos que podemos encontrar ahora más es en la medicina, porque van creando aparatos que ayudan a la gente para poder moverse, como son las prótesis, en las personas que en algunas ocasiones tienen accidentes y pierden sus piernas o sus brazos. Como hay más y todas las innovaciones que van saliendo para la vida cotidiana y con eso se va actualizando más la gente, como lo es el GPS, para cuando uno sale y va a ir a un lugar, lo abren y marcan el lugar al que quieren llegar y ahí van apareciendo las rutas más cortas para que lleguen un poco más rápido. Se mencionó otro contrato que es el de Joint Venture, en el cual se pueden unir varias empresas para poder diseñar, crear y llegar a los objetivos establecidos para las empresas. En este contrato van a firmar las empresas que estén de acuerdo en fusionar las empresas para poder ser los inversionistas y claro, con esto tienen la obligación de participar en las ganancias y en las pérdidas que tengan en todos los productos que hayan fusionado y creado. Con esto pues nos damos cuenta que cada día se va innovando mucho la tecnología en el país y van haciendo que poco a poco crezca más en los productos innovadores. Para poder terminar, encontramos el contrato atípico. Este es conocido como el de maquila y en general va a generar un servicio a diferentes empresas para la elaboración de prendas y también a partir de estos contratos pueden hacer las exportaciones a empresas extranjeras, lo cual va generando varios beneficios a las empresas maquiladoras y expone cuántas prendas van a tener que elaborar para dicha empresa con la que se genera el contrato. Como existen muchas maquilas en México que tienen que elaborar muchas prendas para las diferentes empresas y así exportarlas o también que sean enviadas a las empresas que se encuentren en el país pero en diferentes lugares. Para poder finalizar, encontramos el derecho bursátil y es de suma importancia para las empresas porque en se puede conocer el estado financiero y así saber si se encuentra en números rojos o está en buen estado financiero la empresa, ya que se tienen que dar a conocer a los inversionistas para saber qué hacer al realizar cualquier movimiento y ver si llegarán a necesitar algún préstamo financiero o de alguna empresa de valores. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Ahora, por último, pero no menos importante, abogada Luz, ¿podría mencionarnos qué aportaciones se lleva usted el día de hoy, por favor? Bueno, primeramente quiero dar las gracias por incluirme en tu programa Legiscorp. Estar aquí he aprendido muchas cosas interesantes y en este último video podcast hemos culminado. Ahora, ya contamos con los conocimientos necesarios que nos permitirán saber de qué modo el derecho impacta en el mundo empresarial, regulando y protegiendo los derechos y obligaciones de los supuestos que intervienen en las relaciones tanto comerciales como laborales que se promueve en la vida empresarial.
Y con gusto te puedo decir que mi aportación personal sobre estos temas abordados es que actualmente el derecho mercantil se encuentra en una fase acentuada de transición en diversos aspectos. Es una rama clave en el ejercicio jurídico para perseguir la justicia y la equidad económica, combatir la corrupción, el delito económico, al poner reglas claras y normativas para que todo acto comercial, como las ventas, compras, alquileres, fundaciones empresariales, todo pacto financiero y económico del intercambio de bienes que constituye la fase del flujo de las riquezas en las naciones, más aún en las épocas de globalización económica. Actualmente en México, los comerciantes o particulares se relacionan interactuando y realizando actos de comercio que se encuentran previstos y regulados por la legislación mercantil y por otras leyes relacionadas, que como bien ya sabemos, estos resultan aplicables en virtud de su operación comercial. Habría que enfatizar que aunque varios contratos civiles se disponga de ciertos bienes, no por ello se convierte en un contrato mercantil. Cuando esto sucede, es de notar que lo fundamental del contrato es regir ciertos pactos de las partes acordadas acerca de bienes, instaurando las normas por las cuales posteriormente se va a regir el proceso, mientras que la de naturaleza es meramente mercantil. Lo que predomina son los negocios y los intereses comerciales. Entre algunas semejanzas entre contratos civiles y los comerciales es que ambos son acordados y que pueden hacer disposición de bienes muebles. No obstante, algunas diferencias importantes son que en el caso de los mercantiles pueden disponer de bienes inmuebles, mientras que los civiles no. Así como los civiles no precisan la figura de un notario para su validez, a diferencia a los mercantiles. Como ejemplo de algunos contratos civiles podemos encontrar a los honorarios, arrendamiento, entre varios. Por otro lado, ejemplos de mercantiles son el de compra-venta, emisión, seguro, franquicia, publicidad, etc. Como vemos, existen diversos tipos de contratos mercantiles, los cuales se diferencian por sus fines o los bienes que los regulan. Es importante considerar que cada contrato tiene una importancia en el ámbito del derecho mercantil o comercial, ya que la existencia de estas instituciones jurídicas ayudan a que las partes tengan derechos y obligaciones exigibles. Cabe destacar que la importancia del contrato en las relaciones comerciales radica en que se trata de un documento escrito en que pueden reflejar las obligaciones o las responsabilidades que asume cada una de las partes implicadas. Así es, en el caso de que alguna de las partes lo incumpla y sea necesario recurrir a la justicia, el proceso será mucho más sencillo, corto y menos costoso. Por ello, en las relaciones comerciales, los contratos son algo que las empresas no deben dejar para después, ni tampoco en manos de cualquiera. Desde el principio, todas las relaciones entre compañías deben quedar formalizadas, pues de esta forma todos ganan en seguridad y se evitan posibles gastos futuros. También es importante que el contrato por escrito en las relaciones mercantiles entre empresas o entre profesionales es fundamental para el bien de ambas partes y del propio negocio, en tanto que dejan constancia escrita las condiciones, obligaciones, responsabilidades de ambas partes y evitan malentendidos y reclamaciones innecesarias. En caso de discrepancia, siempre se puede acudir a él para resolver una dificultad o un asunto con rapidez, y al estar por escrito no se olvidarán ninguno de los puntos acordados, algo que sí puede suceder en el contrato verbal, y por tanto es sencillo de cumplir, aportando la seguridad y tranquilidad a ambas partes. Los elementos básicos de este tipo de contratos mercantiles, y como todo contrato, deben contener disposiciones esenciales, las cuales son identificación de las partes que intervienen y los representantes de la misma, el motivo, cosa o servicio por la que se firma el contrato, compromisos que aquellas partes se comprometen a asumir y las consecuencias a considerar del posible incumplimiento, la forma de pago, ya que es una de las cláusulas que puede dar lugar a problemas si no se precisa aclarando de qué manera se va a abonar y en qué plazos, y la duración del contrato, porque es importante señalar tanto la fecha de inicio como el fin.
podemos determinar que el derecho bursátil y los contratos mercantiles están altamente ligados, ya que el derecho bursátil podemos conocer a fondo el estado financiero de una empresa, asimismo las asociaciones en la que estas participan y por consiguiente los beneficios que se obtiene a través de la realización de estos. Y tanto en el contrato mercantil ayuda a estar en acuerdo verbal o escrito entre dos o más personas que intervengan, ya que estipulan los acuerdos, derechos y obligaciones del contrato y asimismo consiguen el éxito profesional. Antiguamente se consideraba mercado únicamente el lugar en el cual se reunían compradores y vendedores para intercambiar diferentes bienes o servicios. Aunque este tipo de mercados aún existen en muchas regiones, el desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevos productos ha permitido que estos intercambios entre personas se realicen sin la necesidad de estar presentes en un lugar determinado o que los productos que se desea intercambiar estén físicamente en ese lugar. El mercado bursátil, por lo tanto, es un tipo particular de mercado, relacionado con las operaciones o transacciones en las que se realizan en las diferentes bolsas de valores alrededor del mundo. Este mercado ha dependido en que la bolsa en cuestión se realizan intercambios de productos o activos de naturaleza similar. Por ejemplo, en las bolsas de valores se realizan operaciones con títulos de valores como son las acciones, bonos, títulos de deuda pública, entre otros. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros estas aportaciones. Realmente es un tema bastante extenso, como todos los temas vistos anteriormente, pero sí muy importantes de conocer en este tema de las sociedades mercantiles. Y bueno, en lo personal, las aportaciones que me ha dejado es primeramente que los contratos mercantiles van a ser muy importantes de conocer, sobre todo para nosotros como administradores, ya que en las empresas ciertamente es vital que se sepan manejar este tipo de documentos, porque como bien vimos, estos nos van a ayudar más que nada. Por ejemplo, en los casos que tengamos que trabajar con otros empresarios o con trabajadores que sean independientes en los asuntos comerciales. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ya que como sabemos también encontramos los contratos laborales y civiles, de los cuales platicamos anteriormente en derecho laboral. Así que sí hay que tener muy presente las diferencias que existen entre uno y otro para así saber cuál es la mejor opción a emplear de acuerdo con quien estemos tratando, por así decirlo. Pero sobre todo para saber cuál es el que mejor conviene a los intereses de la sociedad o empresa, para lo cual por lo visto creo que serían los contratos mercantiles, porque estos surgieron precisamente para beneficio de estas en distintos ámbitos, ya que como bien vimos podemos encontrar diferentes contratos mercantiles, como los de emisión, que van a permitir a la empresa ofrecer, por ejemplo, acciones y así poder financiar algún tipo de proyecto o plan que tengan en mente de inversión, actividades que como sabemos son llevadas a cabo mayormente por bancos de inversión o algún tipo de entidad financiera que, como se mencionó anteriormente, puedan proporcionar bonos. O bien, si somos nosotros quienes lo vamos a proporcionar a otra empresa o socio, este también sería el más conveniente de emplear. Eso sí, los de coinversión también son útiles, porque de igual manera nos van a permitir ya sea establecer una relación con otra empresa o persona precisamente mediante la inversión. Ahora, por otra parte, los contratos de franquicia considero que están un poco más enfocados para las personas que tengan el deseo de expandir su negocio o empresa, porque les ceden derecho a otras sobre esta para comercializar en otra zona, por ejemplo. Eso sí, para que esto suceda, pues obviamente tiene que haber quien tenga este interés, que por lo regular son aquellos que no quieren correr el riesgo de iniciar un negocio desde cero. Y realmente esto puede llegar a ser beneficioso para ambas partes, siempre y cuando, claro está, se estipule muy clara y detalladamente los términos y que se lleve a cabo de la manera correcta.
aunque siento que en este sentido también se relaciona el contrato joint venture, porque podríamos decir que este también implica la creación de una sociedad más, por así decirlo, que podría considerarse como uno más de los negocios de la compañía, y esto con la finalidad de colaborar, ya sea en las cosas técnicas, comerciales o económicamente hablando de las financieras. Y como vimos, no solo eso, también podemos encontrar al contrato atípico, el cual personalmente sí consideraría uno de los más relevantes, porque bueno, es evidente que estos son necesarios debido a que hoy en día se buscan buenas alternativas para poder desenvolvernos lo mejor posible en este mundo tan globalizado, y estos contratos son utilizados con frecuencia ya que podrían considerarse como los más flexibles en cuanto a lo relacionado a ideales de innovación, ya sea tecnológica o social. Porque cuando nos referimos a flexible, podríamos decir que siempre como que buscan adaptarse a las circunstancias que se puedan presentar en el negocio. Y no solo eso, sino que también de cierta manera es más cooperativo, rápido y eficaz, lo cual nos es de mucha ayuda en muchos casos, como por ejemplo en las transferencias electrónicas, que podrían conllevar ya sea intercambio de información realmente importante, como por ejemplo fórmulas o programas. Es así que podemos decir que existe una gran relación entre estos contratos y el desarrollo económico, a lo cual creo que también estaría aunado el contrato de transferencia tecnológica, porque este va a abarcar muchos intereses importantes que considero nos permitirán sacar el mejor provecho tanto comercial como industrial de nuestras tecnologías, como por ejemplo mejorar la producción de nuestros recursos económicos, incrementar nuestro patrimonio e incluso, ¿por qué no?, ser más competitivos en la sociedad. Bueno, y otro punto que cabe resaltar es que también como trabajadores debemos saber qué diferencia hay entre trabajar con un contrato mercantil y uno laboral. Como hemos estado diciendo, para el mercantil se necesita ser autónomo, lo cual quiere decir que, por ejemplo, si voy a trabajar para una empresa de telefonía, digamos, esta me va a pagar una comisión por cada línea que sea contratada, pero eso sí, yo misma tendré que organizarme con respecto a las visitas a los clientes, por ejemplo. Y por lo regular contar con una vasta experiencia comercial. De esta manera incluso vamos a poder tener contratos mercantiles con otras empresas. Así que cuando se visite a alguno de los clientes podemos ofrecerle distintos servicios. Eso sí, y muy importante, para que podamos establecer una relación por medio de este contrato es necesario que estemos dados de alta en autónomos, lo cual implicaría pagar nosotros mismos lo que es el seguro social y contar con los recursos necesarios para el trabajo que estemos realizando, como puede ser un vehículo propio para las visitas a los clientes y, como dije, organizarnos nosotros mismos tanto nuestro horario de trabajo como el periodo de tiempo, etc. Así, retomando el ejemplo, con este contrato mercantil, al final de mes le vamos a poder dar a la compañía telefónica una factura por las comisiones de las ventas totales según lo que haya vendido. Y de igual manera hacer lo mismo con las otras compañías con las que tengamos otros contratos de este tipo. Mientras que en el contrato laboral, retomando el primer ejemplo, tendríamos que trabajar todos los días en un horario específico que haya establecido la compañía telefónica. Y siendo así, tendríamos que ver cómo trabajar en base a los recursos que nos esté proporcionando, mediante llamadas o si tienen que ser visitas directamente a los clientes. La empresa, pues bueno, claro está, siempre y cuando esté dentro de sus posibilidades, ¿verdad?, podría poner un coche a nuestra disposición o algún otro medio de transporte. Supongamos que la empresa cobra todos los meses cierta cantidad de nómina y comisiones, y por eso, en base a esto, la empresa va a tener que pagar el seguro social, las vacaciones, etc. Como vemos, cada uno tiene sus pros y sus contras,
En el primero, creo que sí se podrían beneficiar ambas partes, porque tanto la empresa no tendrá tantos gastos como lo del seguro, como el trabajador la libertad de organizarse él mismo e incluso poder trabajar con otras compañías. Mientras que en el segundo, la empresa podría decirse que sí va a tener mayores responsabilidades y a la vez el trabajador va a tener que obedecer a lo que haya establecido la compañía. Por eso decíamos anteriormente que los contratos mercantiles se hicieron para el beneficio de las sociedades, pero creo que como trabajador también podremos encontrar algunas ventajas, siempre y cuando también nosotros seamos correctos y llevemos las cosas a cabo de acuerdo a la ley, ya que por ejemplo, si queremos establecer una relación mediante el contrato mercantil, pero no estamos, digamos que legalmente declarados como personas autónomas, esto no es posible. Y si mentimos, esto puede ser incluso un delito que nos traerá bastantes problemas, no solo a la persona, sino que a la compañía que lo haya empleado. Por eso hay que estar muy atentos, sobre todo las sociedades, para evitar este tipo de situaciones. Por eso se dice que estos contratos solo se pueden establecer ya sea entre dos compañías, empresarios o con personas autónomas, pero no solo de palabra, sino que legalmente lo sean. Y bien, finalmente, dentro de lo que es el derecho bursátil, creo que complementa muy bien todo lo anterior, porque este nos va a permitir regular y estudiar no solo lo que es la bolsa de valores y el mercado financiero, como nos lo mencionaban, sino que también ofertas públicas de adquisición o fondos de inversión. En fin, muchas cosas en las que obviamente están relacionadas con los contratos mercantiles y que es parte del derecho empresarial. Muchas veces, no quiero generalizar, pero suele suceder que solo queremos llegar a un acuerdo de palabra, pero no, amigos. Hoy en día la verdad ya no podemos ser tan confiados, para eso tenemos los contratos, así que siempre tengan en cuenta todo esto para que llegado el momento de necesitarlos, sepamos cuál es la mejor opción y podamos llevarlo a cabo de la manera correcta. Bueno, queridos amigos, les agradezco a todos los que nos estuvieron aportando sus conocimientos a este programa. Pero sobre todo les agradezco a todos ustedes que se quedaron hasta el final de este último video podcast sobre derecho mercantil y que nos estuvieron acompañando en los anteriores. Espero que realmente les haya sido de gran ayuda, pero más que nada que realmente apliquemos estos consejos dados a nuestra vida. Sin más, me despido, no sin antes desearles como siempre lo mejor. Por favor, no olviden dejarnos su manita arriba y suscribirse a nuestro canal. Hasta pronto.